Fernando, bueno, primero, ¿cómo fue tu reencuentro con esta novela? Héctor, es un reencuentro que está relacionado con la evolución de mi dentadura. Cuando la escribí no tenía coronas, cuando la escribí no tenía ningún implante. En este momento tengo como 5 implantes, por lo tanto puedo decir que he regresado a esta novela con muchas ganas, porque el mundo de la dentadura, por decirlo de alguna manera, no es un mundo inmutable. Por lo tanto, descubres a medida que pasa el tiempo que no solamente la novela te dice más cosas, sino que tu propia dentadura te dice otras. Ujú. Me imagino que si en el futuro hay otra reedición importante, que espero que sea así, pues lo mismo me encuentro ya con una especie de dentadura postiza arriba o abajo, así que tendré otra mirada sobre el tema. También sobre el dolor, porque al final es una novela sobre el dolor, sobre el desarrollo hay desarrollo de la medicina, es fácil comparar lo que sucedía entonces, en la época en la que cuentas la historia, a lo que sucede ahora. Pero hay muchos planos, ¿no? En la novela, en el relato. Sí, yo creo que lo interesante desde el punto de vista médico es que el dolor físico casi ha sido erradicado. Cuando digo casi es porque nunca va a ser erradicado del todo. Es decir, que pueden existir una serie de sustancias, tratamientos, fármacos que mitiguen, atenúen, incluso eliminen el dolor físico, pero la señal para aplicarlos siempre va a ser un dolor. Es decir, que desde el punto de vista físico, clínico, nosotros nos hemos fortalecido, pero yo diría que desde el punto de vista mental nos hemos debilitado. Es decir, como sociedades, de pronto no tenemos la capacidad de enfrentarnos al dolor, pero ya ni siquiera al dolor físico, sino a cualquier contratiempo. Y creo que la pandemia ha sido una suerte de piedra de toque de lo que estoy comentando, porque nos hemos encontrado con situaciones en las que muchas personas no toleraron el confinamiento o no pudieron sobrellevar los estragos de la pandemia, cuando muy probablemente en épocas anteriores ha habido epidemias, enfermedades, dolencias mucho más mortales y al mismo tiempo mucho más terribles con sus estragos físicos que el COVID-19, ¿no? Cuando yo era un niño de 4 o 5 años e iba al colegio, muchos compañeros míos habían padecido la polio. Y muchos compañeros míos tenían en las piernas una serie de aparatos, bien para fortalecerlas o bien porque había unos desniveles de una pierna con otra y tenían unas plataformas. Es decir, la polio era una enfermedad que verdaderamente arrasaba con la población infantil. Y sin embargo, teníamos fe en las vacunas. Sin embargo, creíamos, yo diría que con mucho más resolución en las terapias clínicas. Y hoy que en teoría deberíamos ser una sociedad mejor informada y por lo tanto más fuerte a la hora de tomar decisiones, resulta que es todo lo contrario. Nos permitimos disentir, nos permitimos descreer, nos permitimos poner en duda la eficacia de los adelantos científicos de los últimos 300 años. Y eso es lo que me parece más llamativo con respecto a la pregunta que me formulas acerca del dolor. ¿Y a qué lo atribuyes, Fernando? ¿A que queremos confort, que ya nos acostumbramos a soluciones rápidas? ¿A qué? Es una mezcla de todo eso. Es una mezcla, por ejemplo, de la idea que nos hemos hecho dentro de nosotros mismos acerca del progreso. Nos hemos imaginado el progreso como una suerte de exoneración de cualquier sacrificio y dificultad. Probablemente en América Latina esta conciencia todavía no está tan avanzada como lo está en el mundo europeo y en los Estados Unidos.
pero por lo menos lo que yo advierto a mi alrededor en Europa, y que conste que la sociedad española y andaluza, más concreto, donde yo vivo, no es precisamente la sociedad con las mejores coberturas sociales ni la más avanzada, pero sí existe esa conciencia de que ya la naturaleza no debía ser un problema, ya las enfermedades no debían ser un problema, ya el dolor no debía ser un problema. Pensemos en un libro, por ejemplo, que ha sido un fenómeno de ventas. Los libros de este historiador israelí, Harari, llámese Sapiens, llámese Homo Deus, pero él tenía otro libro que era algo así como las 21 propuestas para el siglo XXI. Ninguna de esas 21 estaba relacionada con las enfermedades. Ninguna de esas 21 estaba relacionada con los virus. Él se preocupaba por la inteligencia artificial, se preocupaba por el terrorismo, por el populismo, por las migraciones, se preocupaba por la robotización, pero en el horizonte él no veía como un problema real las enfermedades o las catástrofes naturales. Y sin embargo, desde el año 2020 hasta ahora, nos hemos encontrado con el fenómeno del COVID-19 y además añadiría con una serie de catástrofes naturales que desde los tifones esto de Indonesia han sido incesantes y que verdaderamente nos sitúan en una conciencia de vulnerabilidad. Insisto que en América Latina es diferente porque los mexicanos, los peruanos, los chilenos, los ecuatorianos, nunca sabemos cuándo va a haber un terremoto y la naturaleza nos ha castigado muy duro en esos aspectos. Nosotros tenemos como más presente el impacto feroz de la naturaleza. ¿Confundimos el progreso con el no dolor en este sentido? En ciertos estratos de la sociedad, sí. Se confunde el no dolor con una suerte de estado bienhechor, beatífico. Y en realidad el dolor físico nos proporciona información sobre nosotros mismos, ¿no? Ahora, en la novela, en Neguijón, ese dolor físico se enfrentaba a otra persuasión muy parecida a la que existe hoy con el progreso, que era la de la fe. La persuasión de la religión, de la salvación, el sufrimiento como finalidad para alcanzar pues, el paraíso. En cambio, nosotros hemos pensado que el progreso es el paraíso, ¿no? Y que ese paraíso, igual que ese paraíso en la tierra, igual que el otro paraíso barroco de la novela, pues es el no dolor, es el bienestar absoluto. ¿Somos o tendemos al barroco los latinoamericanos? Mucho, mucho, Héctor. Además, yo estoy seguro y me hubiera encantado estar en México, pues en el día de la fiesta de los muertos, por ejemplo, ¿no? Cualquier altar de muertos es una apoteosis barroca con todas esas figuras, esos colores, pero al mismo tiempo las fotografías. Lo interesante del barroco es que ocurre en nuestras vidas como algo cotidiano, como algo natural. Entonces, a mí me parece que sí, que el latinoamericano es tremendamente barroco en muchas de sus expresiones. En nuestra música somos muy barrocos. La forma como expresamos nuestros sentimientos, el desgarro con el que le cantamos al desamor, da igual que sea un tango de Gardel o que sea pues un vals peruano de Chabuca Granda, que sea una ranchera de don José Alfredo. O sea, somos barrocos en casi todas nuestras expresiones culturales. ¿Y en la política? Barrocos absolutamente, porque pensamos como la mayoría de los personajes del barroco que si a último momento nos arrepentimos no ha pasado nada. El político latinoamericano perpetra muchísimas cosas y luego a las finales
como una especie de pecador barroco, pues quiere hacer un examen de conciencia y piensa que se quedó limpiecito. Y no es así. En esta reflexión, sobre todo en la que hacemos al principio, relacionada con el dolor y con el momento que estamos atravesando, ¿qué tipo de beta nos abre el humor? Bueno, el humor, fíjate Héctor, el humor no hace mejor a nadie, ¿no? Es decir, nadie por tener humor es mejor, superior que otra persona. Hay personas que son muy serias, muy solemnes, muy profundas, muy hondas, muy sensibles, y lo que nos gusta es que sean así, y si fueran de otra manera no serían iguales. Pero lo que ocurre es que el humor es como cuando vas al oculista y te van poniendo un montón de cristales por delante para tú decir con cuál ves mejor. El humor es eso, te pone un montón de cristales, de, digamos, barreras que puedes atravesar con la mirada y que te van ofreciendo perspectivas diferentes. Entonces creo simplemente que una persona que tiene sentido del humor tiene la posibilidad de entender las cosas de otra manera y sacarles una lección distinta. Ese humor ya existía con Cervantes, ese humor ya existía en el Siglo de Oro. Para mí es el mismo humor que tenía Ibargüengoitia o que tenía Julio Torri, que maravillosos, maravillosos humoristas, y que además tenían la posibilidad de combinarlo con la melancolía, ¿no? Con la nostalgia. Entonces siento que en una época como la del Siglo de Oro, que era tan terrible por las muertes, las enfermedades, los dolores, etcétera, o la contemporánea, donde sin dejar de existir todas las cosas que ya existían en el Siglo de Oro y que eran malas, encima tenemos que sumar, pues no sé, la corrupción, tenemos que sumar la burocracia, tenemos que sumar esta vida en las redes, como si fuese una realidad paralela al mundo real. Y entonces, o te deprimes, o te angustias, o vives con estrés, o intentas contemplar todo eso de una forma como lo haría Ibargüengoitia, como lo habría hecho Julio Torri, escribiendo y tratando de explotar el lado más paradójico, irónico, divertido, risueño de estas situaciones. Bueno, En América Latina la vida puede ser muy terrible, pero nunca va a ser aburrida. tú has trabajado el humor durante prácticamente toda tu carrera como escritor, lo has explotado. Ahora el humor es diferente y en redes sociales es diferente. ¿Existe la corrección política en el humor o no? ¿O es una censura o qué sucede? No, pues mira, el humor no debería ser políticamente correcto, porque si no perdería su ambición, a veces de impertinencia, su ambición contestataria. Lo que ocurre es que a lo largo de la historia hemos ido también cambiando nuestro concepto de la crueldad. Entonces, a lo mejor en el Siglo de Oro, alguien como Quevedo podía reírse de las personas con malformaciones físicas. Alguien como Quevedo podía reírse pues, de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Y no nos quedemos en el Siglo de Oro, es que esto ha ocurrido en el siglo XX. Y entonces, creo que hoy sabemos que ciertas expresiones culturales no están más cerca del humor, sino más cerca de la crueldad. Entonces, el humor no se pierde. Lo que ocurre es que cambian las cosas que nos pueden hacer reír o cambian las cosas que tienen la capacidad de hacernos reír. Y entonces los que practicamos el humor, los que hacemos el humor, me suena más bonito, hacer el humor me parece que suena mejor, nos adaptamos también a las diferentes épocas. Entonces, hay expresiones o hay situaciones que podían ser humorísticas, entre comillas, el siglo pasado, y que hoy en día claramente
podrían ser crueles, pero a pesar de eso, el humor es capaz de crear un espacio donde todo es posible, sobre todo cuando eres tú quien se ríe de sí mismo. Es decir, yo me puedo reír de las cosas malas que me ocurren y me puedo reír incluso de lo que tiene que ver con mi entorno y mi familia, porque no deja de ser una suerte de humor contra mí mismo o contra lo que hay alrededor mío. Pero es distinto reírte de otro o reírte a costa de otro. Esa es otra cosa que siempre ha existido, pero que quienes aprecian el humor saben que el humor más elegante, el humor más eficaz es el que se realiza contra uno mismo. Por ejemplo, cuando leo a Ibargüengoitia y leo las instrucciones para vivir en México, sé que ese es un humor contra un plural de la primera persona, y por lo tanto es alguien que se está riendo de sí mismo, pero el chileno, el argentino, el boliviano, el peruano, leyendo Ibargüengoitia, está pensando cuando nosotros somos también como esas situaciones que describe Ibargüengoitia para México, y uno dice, esto no es solamente mexicano, esto también es nuestro, ¿no?